Tengan muy buenos días. El día de hoy me corresponde presentar unos primeros casos de esplenectomía laparoscópica realizados en Quetzaltenango. Como introducción, vemos que la esplenectomía tiene varias indicaciones, pero las indicaciones más frecuentes son problemas hematológicos, y entre estos las hemólisis, y el primer lugar lo ocupa la púrpura trombocitopénica idiopática, que ahora es conocido más como trombosis inmune. En relación a los materiales y métodos, si podríamos subir un poco. Del enero del 2021 a julio del 2022, que corresponde a año y medio, se realizaron 3 esplenectomías laparoscópicas, todas tratadas inicialmente por médico hematólogo con diagnóstico de trombosis inmune. Es de hacer notar que nosotros realmente no decidimos el momento en que se tenía que hacer la esplenectomía, sino fue en conjunto con el hematólogo, con el internista, inclusive con el mismo anestesiólogo, porque estábamos viendo nosotros que los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica regularmente vemos que pueden llegar hasta niveles tan bajos de plaquetas de 10,000, 12,000, en el cual no se podrían operar. Entonces el hematólogo y los anestesiólogos son los primeros que se oponen. Ellos quisieran que tuviera por lo menos unos 80,000 a 100,000, y el hematólogo y conjuntamente con nosotros hemos visto que lo ideal es llegar a 50,000. Así que estos pacientes fueron tratados inicialmente por hematología y por medicina interna, hasta que se llegó, en algunos pacientes solo llegábamos a 30,000 de plaquetas, porque ya más ya no se podía. Todos los pacientes habían recibido corticosteroides, porque y algunas veces eran refractarios al tratamiento. Entonces se decidió hacer el procedimiento. Un poco más arriba, perdón, un poco más arriba. Más arriba, más arriba. Ahí está bien. Entonces, ya bajo consenso con los demás médicos, se decidió operar a estos pacientes. 2 fueron electivos y otro fue semielectivo, casi urgente. Entonces lo que hacíamos nosotros era colocar el paciente en esa posición que vemos, en decúbito lateral, y le colocamos 4 puertos, un puerto ligeramente lateral al ombligo, a la altura del ombligo, solo que lateral, de 10 milímetros, donde iba a entrar la cámara de la óptica de 30 grados, y otros 2 puertos accesorios, uno en la línea medio clavicular anterior y el otro en la línea media axilar, bien lateral. Y este puerto era de 12 milímetros. ¿Por qué de 12 milímetros? Porque algunas veces para poder extraer el órgano se tiene que ampliar. Entonces decidimos usar un puerto grande, y porque además ahí se usaba, ahí entraba por ese puerto el ligashur de 10 milímetros para la coagulación. Y muchas veces, en algunos casos, utilizamos endogeia, digamos engrapadora, porque el pedículo era demasiado grande y la vasculatura enorme. Entonces, luego de que le colocábamos los puertos, los pacientes fueron anestesiados en forma de anestesia general. Y la técnica clásica de la esplenectomía en pacientes, porque la esplenectomía se puede hacer en pacientes de cúbito lateral y lateral, en cúbito supino, y lateral. Pero hay unas ventajas que al hacerla lateral, entonces nosotros decidimos la técnica lateral. Y en la técnica lateral, lo primero que se diseca y se corta es la porción del polo inferior del vaso, porque realmente lo tenemos a la vista. En segundo paso, lo que hacemos es una disección de los ligamentos laterales y el esplenorrenal, llegando casi a donde llega el diafragma. Digamos que atrás rodeamos todo para que quede más libre.
Tercer paso es la disección y corte del ligamento gastroesplénico. Levantamos, el número 3 está remarcado aquí, y luego de levantar y cortar nos vamos con los vasos cortos, es que están muy pegados al estómago. Nos vamos con los vasos cortos y toda esta ligadura lo hacemos con ligashur. Posteriormente nos vamos al paso número 4, que es la búsqueda de vasos accesorios. Si hay un vaso que queda ectópico y no lo resecamos, puede empezar otra vez con problemas de púrpura. Entonces buscamos, porque la región que mencionan más es en el ilio, ya teniendo todo despegado, ya vemos y buscamos vasos accesorios. El paso número 5 es la transección del ilio esplénico. Pasamos en todo el ilio un pequeño penros para tenerlo justamente detenido todo el ilio, que incluye la vena y la arteria. En este caso sí, los 2 pacientes que tuvimos no fue posible ni con el herbe bipolar ni con el ligashur, porque los vasos eran tan enormes. Entonces sí le dimos un corte y en uno empezó ligeramente a sangrar, teníamos control proximal y mejor decidimos usar la endoGIA, y con eso no hubo sangrado. Por último, la remoción del vaso a través del puerto de 12 milímetros, y tuvimos que morcelarlo en un endobag para que pudiéramos extraerlo. Digamos que para hacer un procedimiento de esplenectomía siempre necesitamos un equipo extra, que regularmente cuando hacemos vesículas, siempre en relación a esto necesitamos un equipo extra, como por ejemplo el sellador de vasos como el ligashur. Usamos el de 10 milímetros por la mandíbula, que es más ancha. Usamos el herbe bio bipolar 3, que es una pinza de 5 milímetros reutilizable con mandíbula grande, y usamos muchas veces la endoGIA. En este caso 2 pacientes hubo necesidad de usar endoGIA. Aparte, se ha descrito el uso de Molu, que son grapas de polímero. No usamos nosotros en este caso. La siguiente, o arriba, perdón. Resultados. Los resultados es un aumento significativo del recuento plaquetario, increíblemente, en las siguientes 24 a 72 horas. De pacientes que teníamos plaquetas de 30,000, 39,000, 24, 48 horas después teníamos 145,000, y una paciente que llegó a 225,000. Ya después de 24, 48 horas veíamos el resultado favorable para la paciente. Las complicaciones menores que tuvimos: un hematoma en el sitio de extracción de la pieza, el vaso era aumentado 2 veces y medio más de lo normal, nos costó retirarlo un poco, hizo un hematoma que se resolvió sin mayores complicaciones. Otra paciente que hizo atelectasia justamente en el lado izquierdo, y dolor y un seroma leve. Es importante hacer notar que a todos les dejamos drenaje de tipo Jackson-Pratt por el hecho de que podían sangrar posteriormente, y eso nos daba el control. Entonces, entre los resultados, las características de los pacientes: 3 pacientes, edad en promedio 36 años, de 30 a 51. Hay una escala que menciona cuáles son los factores de riesgos de una dificultad muy seria en la esplenectomía, y mencionan que pacientes de más de 60 años. Quiere decir que estos eran favorables para poder hacerlos, no tenían mucha dificultad por la edad. El tiempo operatorio, 186 minutos, más o menos unas 3 horas. En promedio, los estándares mencionan de 2 horas y media a 3 horas y media. Luego, pérdida sanguínea, 360. Así nos ayudó el anestesiólogo a cuantificarlo. El peso del vaso, 259 gramos, lo normal es de 100 a 150. El recuento de plaquetas preoperatoriamente en el paciente que menos teníamos y que pudimos llevarlo bien alto, porque habían pacientes que tenían 10,000, 12,000 de plaquetas, y tanto el anestesiólogo no quería que entraran a sala de operaciones, entonces se llevó a 39,800. Y en la otra paciente que más alto tenía 45,000. Nosotros esperamos que 50,000 será el mínimo, pero no lo conseguimos con estos pacientes. La transfusión de glóbulos compactos, para que anestesia nos pudiera dar la anestesia, tuvimos que pedir unidades de sangre, y
podía ser que sangrara transoperatoriamente, así que les transfundimos 2 unidades de sangre transoperatoriamente y luego pedimos unas unidades de plaquetas, 5 unidades 2 horas antes de la cirugía, y luego de clipar el ilio, la arteria esplénica, le colocábamos otras 3 unidades para evitar sangrado. Recuento posoperatorio, después de las 24 o 48 horas, 145,000. Días de estancia hospitalaria, 5 días y más o menos 2 días. Complicaciones, la telectasia y lo ya descrito. La siguiente, más arriba, más. Entonces podemos concluir, aunque es muy difícil sacar conclusiones muy grandes de una casuística muy pequeña. Sin embargo, con estos casos podemos concluir que la esplenectomía laparoscópica mostró eficacia inicial en el tratamiento de la trombosis de la púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Y por qué decimos mostró eficacia inicial? Porque no les pudimos dar seguimiento. Los estándares es darle seguimiento de 1 a 2 años, porque pueden recurrir y ser recidivantes en el hecho de la púrpura. Nosotros solo pudimos darle conjuntamente con el hematólogo 4 meses. Por eso pensamos colocar aquí que la eficacia fue inicial. Para los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática refractaria a los corticosteroides, no se presentaron complicaciones mayores. Es necesaria la existencia de selladores bipolares, incluso grapeo vascular, para evitar sangrado. No hubo un periodo de seguimiento largo, que eso es lo que recomiendan, para considerar que la esplenectomía sea exitosa al 100%. Muchas gracias.